Extremadamente delicado Villa Langostura. Estamos con el arquitecto Roberto Monteverde. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ya nos hemos conocido porque has estado trabajando aquí en Villa Langostura. Estás a cargo, digamos, de tal vez lo más delicado que tiene Villa Langostura, que es una planificación ordenada que pueda cuidar el destino para que siga siendo turísticamente atractivo, ¿no? Porque nosotros estamos rodeados de parques nacionales, que es un beneficio por un lado, pero por otro lado tiene que mantener ese encanto para que no pasemos a ser otra ciudad que a veces, bueno, nosotros comparamos mucho, con, por ejemplo, con Bariloche, ¿no? Que se transformó en una ciudad que a veces tiene vicios de ciudad grande, y no es lo que uno quería cuando incluso la pregonábamos históricamente, ya no, Sí, pero como aldea de montaña, ¿no? Sí. Hoy por hoy, ¿cómo estamos? Mira, yo recuerdo, digamos, primero estamos muy contentos de volver a trabajar acá porque habíamos estado un tiempito antes del volcán, que cambió mucho la historia de la ciudad, iniciando un proceso también de trabajo y planificación, y lo que vos decías de la aldea de montaña que venía creciendo y demás, había una cuestión de una serie de entrevistas que nosotros hacíamos, era ¿cuál es el espejo en donde no te querés mirar? Digamos, o sea, acá en la villa. Y una de las cosas que coincidían muchas de las miradas era no nos queremos parecer a Bariloche en el sentido de esto como que había perdido ese rumbo y esa vinculación entre lo natural y demás. Con lo cual es un equilibrio muy delicado, digamos, de cómo se protege, digamos, el destino, cómo se protege el soporte natural, cómo se generan condiciones atractivas para el turismo, a la par de cómo se generan condiciones de vida buenas para la población, digamos, porque hay muchas cosas que, pensado desde el punto de vista del desarrollo económico, turístico, encarece una cantidad de valores en donde, digamos, se trabaja para un determinado segmento social y queda como muy descolgado otro que necesita poder equilibrarse. A medida que las ciudades van creciendo en población, hay una tendencia de la ciudad argentina a mostrar cómo ampliar la brecha. Entonces, el tema es cómo hacemos como para poder lograr que ese destino tenga el encanto que sigue teniendo esta ciudad a pesar de algunos inconvenientes que tiene, y se hace atractiva para el turista y se hace confortable, vivible y accesible para la población. Y ahí hay que hacer un mix de cosas. Claro, y hoy por hoy, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que vivimos acá, notamos un crecimiento explosivo. Mucho viene de, tal vez, el descontrol, entre comillas, tenga que ver con esto que pasó durante el volcán, que tuvimos una situación muy crítica, entonces se flexibilizaron muchas normas, y hoy por hoy casi como que lo estamos viendo un poco preocupados, ¿no? ¿Estamos a tiempo de poder recuperar esta identidad que nos identifique, que no nos transformemos en una ciudad tan, digamos, tan ciudad, y mantener un poco esto de aldea montaña, aunque ya sabemos que no somos una aldea montaña, pero bueno, ese perfil que nos diferencia de otras ciudades, ¿no? Yo creo que siempre se está a tiempo, digamos, y es un deber estar a tiempo para poder encarar algunos procesos. Hay cosas que sucedieron que uno preferiría que no hubiesen sucedido, pero hay que partir de esa, digamos, de esa realidad y estar a tiempo. Pero sí poder tomar responsabilidades de lo que significa no generalizar algunas cosas, digamos, o sea, hay como una tendencia que usan las ciudades a tratar como de densificar, construir un poco más en altura, y eso uno lo llama como indicadores, y bueno, ¿cuáles son? Acá podés construir todo esto. Cuando uno trabaja con indicadores, nosotros decimos como sábana, que todo es posible en cualquier lugar, ahí es donde la cosa se empieza como a desmadrar. Pero si uno piensa en estas cuestiones, en donde hay lugares que necesitan un poquito más de densidad, pero otros pueden mantener ese carácter de la villa, puede hacer ese mix que algunos llaman acupuntura, ¿no? O sea, que es muy figurativo. Entonces, bueno, todo esto vamos manteniendo esta imagen de la aldea de montaña, digamos, de una vivienda con los árboles, va recorriendo el bosque, pero hay que hacer como un juego, determinada acupuntura en donde hay determinados sitios muy claves, muy estratégicos, en donde decir, bueno, acá podemos darle como más complejidad, digamos, más altura, distintos usos para que haya comercio. Ese comercio hace de que la manteca no la tenga que andar, digamos, recorriéndote cuadras y cuadras para todo eso. Entonces, esos núcleos más específicos, algunas áreas que llamamos áreas de densidad focalizada, o sea, algunos términos técnicos que hace que uno vaya por espacios que se parezcan a esa o recuerden esa aldea de montaña, que van un poco sobre el bosque, en donde parecen casi las viviendas escondidas, y que puedan en algún momento aparecer con otras cosas de otra complejidad,
y que generen un paisaje que esté bueno, digamos, o sea, eso que claro, puedan construirse que no perdamos la identidad, ¿no? Y que pueda generar alguna particularidad también, digamos, o sea, porque no es la identidad del espejo retrovisor que claro, ya te perdió, sino que esa que vos puedas tener y que se recupere otro paisaje en otro lugar. Favorecer algunas cuestiones de conectividad, no puede ser que nos manejemos siempre con la ruta como la manera de ir de un lugar a otro, que podamos recorrer interiormente y ese en interior vamos teniendo esos espacios con otro carácter, cómo podemos acceder al lago y tener más espacio público, cómo poder, digamos, preservar las áreas de los mallines y las áreas de humedales, como para que ahí exista no solamente no tocarlo porque claro, eso tiene servicios ambientales, sino como eso generamos espacio público, vivible para la población y también disfrutable por el turismo. La ciudad se tiene que transformar también en un producto atractivo. Acá tenemos una lucha, por decir lucha de alguna manera histórica, que aparte es normal, por decirlo de alguna manera, que es grupo de gente, qué sé yo, tal vez de antiguos pobladores o gente que vino hace muchos años, que dice, bueno, vamos a tratar de mantener esto, se oponen al crecimiento, tal vez era demasiado todo por el no, pero por otro lado grupos muy importantes de, no sé, desarrolladores que agarran un lote y que pueden hacer 3 casas y no quieren hacer 6, claro, ¿no? Que está bien, vienen a hacer un negocio, son de otros lugares. Entonces hay un choque muy violento ahí, donde una excepción a uno, excepción a otro, se va distorsionando todo, para donde se hacían 3 casas, que quedaban 20 árboles, se hicieron 4 o 5, entonces quedaron 5 árboles. Claro. Bueno, ¿esto se puede detener? Sí, sí. Es cuestión de buscar como un mix para todas estas cosas. Los colombianos tienen una frase muy linda, dice... No tanto que encandile al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, entonces es cuestión de, si la ciudad, digamos, tiene ese criterio de esa aldea de montaña, de pocos habitantes, viviendo en terrenos grandes, con pocas viviendas, lo que da es como que la ciudad se va extendiendo porque hay poca gente viviendo y cuando va creciendo es como que hace una ciudad muy extensa. La ciudad es muy extensa, tiene esto de que vos veis que está linda, agradable, pero es muy cara para poder darle infraestructura, es muy cara para poder hacer calles, es muy cara para mantenerla, digamos, o sea, para recoger la basura. Entonces lo que se tiende es a tener localidades o ciudades no tan extensas, digamos, sino tal vez como ir compactándola, haciéndola más controlada. En este caso que tenemos entonces hay ciudades como más tradicionales que uno conoce en otros lugares del país, en donde concentran determinados lugares, más en el centro, claro, o en algunos barrios. Acá lo que tenemos es un espacio natural que hay que proteger, entonces esta idea de decir, mantengamos en una parte eso que tiene esa identidad de vivienda y demás, que tiene que seguir existiendo, y en lo otro podamos generar como algún equipamiento, porque un hotel no puede ser chiquitito, digamos, claro, ya tiene determinada escala. Puede haber estas cuestiones que también hay una tendencia de que haya departamentos de alquiler, entonces unidades por ahí de planta baja y 2 pisos, cosas que aparecen por ahí cerca de la zona del mercado, que bien tratadas están buenas, que están frente, digamos, a un parque como puede ser el del Arroyo Las Piedritas, y eso empieza como a tener vida, que tiene que tener gente, y eso es donde nosotros pensamos que hay como una posibilidad de generar ese otro paisaje, que puedan convivir el paisaje histórico de la claro, villa con ese paisaje renovado que aporta comercio, que aporta más gente paseando, caminando, que genere economía vida y actualizada al día de hoy. Y cuando te juntás, por ejemplo, porque he visto en las mesas que participan sectores de toda la ahí, digamos, personas representando todos los sectores de nuestra sociedad ahí, sí, ¿no? ¿Cuál es el concepto prioritario? Es como que todo el mundo quiere cuidar el medio ambiente, digamos, va a respetar esto a corto, mediano y largo plazo. Lo que surja de estos talleres. Hay como una vocación y unas ganas de que eso suceda, pero a la vez hay como una cuestión de desconfianza, digamos, es como esta cuestión de decir, estamos trabajando, pero seguramente va a pasar lo que pasó antes, claro, que estas cosas no se llevan, y bueno, y algunos dicen, o porque no hay compromiso político, o porque los poderes económicos van a poder más que las otras cosas. Entonces, ese combo de dudas se plantea en todos los procesos de planificación. Por eso es que uno apuesta a estos espacios participativos, donde estén todos los actores, donde vaya madurando esta idea para que exista un compromiso generalizado de los claro, actores, para que todos vayan de alguna manera sintiéndose parte de la construcción de un modelo diferente de ciudad
y que lo pueda sostener en el tiempo, porque los gobiernos van a ir cambiando, porque democráticamente así está, los concejales también, como se ir renovando, pero la idea es que quede como un cuerpo normativo para todo. Porque ellos tienen la posibilidad de dar vía de excepciones, ¿no es cierto? Y ahí es donde empiezan a caer todos los problemas que son inmanejables. Yo casi diría que con los vecinos común y corriente no es el problema que tenemos. Hemos tenido problemas siempre con grandes inversores, con vías de excepción que realiza el Consejo Deliberante de turno de cualquier partido político. Y eso ha causado un gran daño hoy por hoy, cuando uno empieza a ver las consecuencias, porque a veces no se veía porque todos estos proyectos estaban, digamos, tal vez no se veían a la luz, ahora que ha surgido una ola de construcción y se ve un daño ambiental, por lo menos a la vista. Sí, perdón, aparte... Perdón, en un pueblo donde tenemos tremendo drama de infraestructura. Exactamente. Que seguramente ya ustedes lo tendrán. Sí. Tremendo drama. Por eso ¿no? es que lo importante para poder tener esas cuestiones planificadas, que tiene que ser planificada y concertada, como para decir, vamos a desarrollar y vamos a desarrollar esta área. Entonces, si que decimos, vamos a construir más en este lugar, ir con las infraestructuras para que esas cosas sucedan, digamos, porque si no es como que vamos a agravar el problema para todo esto. Y con respecto al tema de las grandes inversiones, incluso que sí ha cambiado, de que en muchos casos años anteriores eran más inversores locales y ahora han cambiado los jugadores, ¿no? O sea, como están cambiando en distintas ciudades. Creo que el tema que hay que también como que fue madurando la forma de poder planificar, que es que no solamente uno pueda llegar a decir, bueno, a ver si cumple con determinadas normativas, sino que en general es como que vienen los desarrolladores y dicen, quiero hacer esto. Entonces, la tarea es decir, a ver si cumple con la norma sí o no, digamos. Entonces, una especie de checklist. Sí, tal cual. Y lo que hay que poner es que la ciudad tenga proyecto. Es decir, este lugar que es un espacio amplio, que donde no pasa nada si es un terrenito, pero hay espacios muy grandes todavía vacantes en la villa. Entonces, si la ciudad va madurando, decir, mira, este espacio nosotros lo que queremos que tenga este perfil, que se construya en este lugar y no en este otro, que esta zona en donde hay humedal esto se proteja y alrededor de todo esto se pueda como instalar la escuela. Entonces, muchas veces los desarrolladores van trabajando y van proponiendo cosas de acuerdo a su mirada, y si no encuentran una mirada alternativa, van a seguir avanzando con eso. Y si la norma no le da, le van a pedir una excepción. Pero si la ciudad tiene un proyecto propio y dice, mira, lo que nosotros buscamos es esto, digamos, ahí empieza como a adquirir más autoridad local. Y lo que tenemos que tener nosotros es recuperar la competencia y la capacidad de orientar el proceso de desarrollo. Entonces, que vengan las inversiones es saludable, porque si no, digamos, la ciudad la estaría buscando. Aparte, el Estado no puede hacer todo. Y no, y tiene hoy serias dificultades y hay problemas que el Estado Nacional se ha retirado de un montón de cosas y no está bueno, digamos, se ha retirado de políticas de vivienda. Por ejemplo, la villa tiene un problema muy serio de vivienda y el Estado Nacional eliminó la Secretaría. O sea, no hay nadie que piense la vivienda a nivel nacional, con lo cual va a haber que, por un lado, en mi opinión, pelear para que la nación siga tomando estas cosas, pero en el mientras tanto generar acuerdos con provincia y tener como políticas locales para esos temas y resolviéndolo. Ahí es donde hay que tener como ideas como más claras, poder orientar esta cuestión de las inversiones diciendo eso nos parece que no, porque esto es lo que estamos pensando, y en ese diálogo, en la medida que la ciudad va recuperando esa capacidad de decisión y esa capacidad para decir este es el proyecto que tenemos, y que yo pueda negociar y que esté el intendente, el secretario, y tenga acá el plano de la ciudad decidiendo estos son nuestros imaginarios, sumate a esto. Y acá podés un poquito más y acá un poquito menos, y uno sabe hasta dónde dan los negocios. ¿Y entonces, esto cómo se plasma, digamos? Porque todo esto que estamos hablando, ¿qué se plasma? ¿En un código nuevo de edificación más estricto o más específico, sin que tenga grises, digamos? Esto tiene, digamos, como dos productos grandes, digamos, un plan, que es, digamos, de alguna manera como fija las estrategias, las grandes, digamos, las grandes decisiones de cómo se ordena toda la ciudad, y después un código que es la parte como normativa. Entonces, en ese código se determinan cuáles son esos indicadores, qué puedo construir, dónde, y establece determinados mecanismos para estos grandes proyectos. Porque por ahí uno no puede prever todo, digamos, lo que puede suceder, ni todo
como si fuese una parcela cuando uno tiene 5 hectáreas, 6 hectáreas. Porque acá hay, por ejemplo, no sé, bueno, vos sabrás, y Gerosa, por ejemplo, por decir algo que tiene, no sé cuánto, 200 hectáreas, sí. Hay que prever, digamos, qué va a pasar con semejante cantidad de tierra. Totalmente. Cuando el desarrollo, ¿cuánta cantidad de gente puede vivir? Y cómo eso nos ayuda a generar conectividad en determinados lugares, o sea, si es Gerosa un lugar prioritario, digamos, o sea, porque por ahí tenemos lugares, digamos, más en estos sectores que tienen infraestructura, que tienen equipamiento, y por ahí una alternativa en donde nosotros podemos empezar más rápido por ese sector. Pero para esos espacios como Gerosa o como lo que es la parte de Pascoto hasta allá, claro, digamos, que son, digamos, lugares como interesantes. Digamos, hay proyectos como la Telecabina, que es como muy histórico, pero que sería realmente como un golazo para la ciudad. El tema es, la vamos a poner suelta, la vamos a rodear de algunas actividades, cómo vamos a llegar, digamos, esto de que movemos la circunvalación. Ese proyecto, por ejemplo, de la Telecabina, está, digamos, puede ser incluido dentro de este proyecto. Sí, es importante que esté, digamos, es muy, muy importante que pueda estar ese tipo de proyectos que nosotros conocimos, digamos, en la otra oportunidad y que claro, hoy están planteándose, digamos, eso puede ser una cosa suelta como para bajar y subir, o generar, digamos, como un conjunto de equipamientos que empiece como a revitalizar la ciudad. Uno ve el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, Bariloche creció de frente al lago, ¿no? Ahora, por ejemplo, Neuquén, que creció de espaldas al río Limay, ahora se dio cuenta y empezó a hacer grandes, sí, no sé si viste, a recuperar todo, está quedando bárbaro. Nosotros no hemos perdido, no estamos de vista al lago, sí, estamos como de espaldas al lago y cada vez perdemos los accesos, casi no tenemos acceso al lago por el puerto. Eso no se puede ya solucionar, sí, ¿no? Ese es uno de los, o sea, hay cosas que se pueden, digamos, avanzar, no tendríamos hoy la capacidad para generar un desarrollo como Bariloche de tener, digamos, claro, como un desarrollo, sí, costanero a todo esto. Pero, digamos, sí es necesario recuperarlo. Bueno, me hiciste acordar porque en estas entrevistas que uno le hacía, sí, digamos, en aquella ocasión, incluso a gente suelta, ¿no? Decía de cómo es la villa, digamos, tenemos un recuerdo de decir, es muy linda la villa, lástima que no tenga lago. Digamos, y porque en realidad es lo que vos planteabas, o sea, se, sí, te hace difícil, o sea, que no lo tenés presente. Estamos de espalda al lago. Sí. Entonces, digamos, hay lugares en donde, por ejemplo, cuando vos no tenés la posibilidad de generar esos grandes frentes de esos waterfront, estos frentes de agua y demás, uno puede como ir como pinchando, digamos, o sea, ir teniendo como accesos, sí, temporales, uniéndolo. Ahora hay una buena oportunidad con lo que se hace con el proyecto del Mallín del Americano, en donde, digamos, hay un área, digamos, en la parte más de Mallín, digamos, de las Piedritas hacia el este sería, digamos, de unas pasarelas que llegan desde el 11 hasta la costa, que se vincula con el arroyo de las Piedritas. Eso baja a la costa y tiene todo un paseo que podría llegar hasta la bahía, digamos, o sea, hasta el puerto. Entonces, esas cuestiones... ¿El puerto? Podría llegar hasta ahí. Entonces, el tema es cómo hacemos de que eso, que no lo tenemos dado, digamos, como el caso este de Bariloche, claro, lo empezamos como a construir. A recuperar algunos espacios, digamos. Entonces, ¿no? Seguramente no va a ser de punta a punta, pero claro, tiene que ser como por tramos. Entonces, digamos, o sea, como los sectores, por ejemplo, de la universidad, del Cuyo, de la UBA y demás, también generamos eso. Y ahí donde tenemos acceso a playa, podemos tener acceso a miradores cuando tenemos esos grandes cortes en altura, y tenemos como productos distintos, ¿no? Entonces, si uno sueña con decir vamos a tener la posibilidad de una gran avenida costanera que vaya, sí, sí, desde el Manzano hasta el Correntoso, y eso no va a ser. No, pero tenemos que darle otra cosa y decir, esto es el producto Angostura. Pero y bueno, que tenga calidad. Pero está bueno esto de que, por ejemplo, en estas propiedades, ¿no? Como Gerosa, digamos, ya que lo nombramos, está bueno ahí prever, y ahí se tiene los accesos al lago para los vecinos, para el general, hasta para el turista también. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ese es el camino, y eso uno como cuando habla de ese, bueno, ¿cuál es como el modelo territorial, ese imaginario de organización? Y eso tiene como 3 componentes, digamos. Una, de poder hacer de que algunas áreas se pueda como construir un poquito más, digamos, claro, o sea, no es 10 pisos, además, sí, 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 dame una cosa razonable que te genere,
digamos, esos espacios en donde eso que necesitan construir más lo puedan tener en un territorio como más acotado, esta cuestión de acupuntura, en donde ahí te encontrás como otro paisaje que tienen buena arquitectura, buenos edificios, buenos espacios públicos y mucha gente y mucha vitalidad. Ese es un componente. La otra es cómo conectamos interiormente la ciudad para no depender permanentemente de la ruta. Entonces, cómo nos metemos por adentro y cómo vamos hilvanando. Bueno, si se termina la circunvalación sería... Y sería un gran alivio para todas estas cosas. ¿No? Pero tenemos que ir más para adentro, digamos, o sea, como para poder ver cómo nos vamos metiendo en todo eso. Porque yo digo, por ejemplo, tenemos el caso de Inalco. Se vendió esa propiedad, que ahí yo creo que también ahí, que no sé cuántas hectáreas son, 60, 80, son como 100, pero ahí perdimos también el acceso al lago. Porque esas 70, que digamos, a lo largo de la ruta, aparentemente se va a hacer un country, quiere decir que todo eso va a estar cerrado y nosotros, los habitantes, perdimos toda esa costa del lago también. Pero ahí está donde la ciudad tiene que tener proyectos, porque nosotros, digamos, el tema es que si se habilita o no se habilita determinados proyectos, se habilita o no se habilita con determinadas condiciones. Entonces uno puede prever, decir, bueno, esa potestad es la competencia del municipio. Y el municipio puede decir, esta parte es pública y tiene estos accesos y esto es libre. Y lo podemos recorrer. O sea que no puede ser que el lago, digamos, sea propiedad privada. Es un espacio público, digamos, es un bien público que hay que garantizarlo. Entonces, en algunas condiciones vos tenés situaciones dadas. Las podemos mejorar. Esto sí podemos bajar por las piedritas, meternos en el mallín, digamos, del americano, llegar ahí abajo, generar una pasarela y demás. Tenemos el mesidor, o sea, tenemos que ir como inventando, hilvanando el territorio, generando proyectos de urbanismo y proyectos de arquitectura que estén buenos y que le den otro... Y che, ¿esto dónde está? Esto está en la Angostura. Pero la Angostura no era esta, era eso que vos te acordás y de las casas y demás, pero además tiene estos atributos que se está renovando. De todo este contexto y todo lo que ustedes vienen trabajando y con la experiencia de haber trabajado antes, ¿cuál es el punto más crítico a resolver? El punto más crítico a resolver, yo te diría que no son tanto como los problemas, digamos, decir cómo accedo al lago, digamos, dónde construyo y demás, sino el hecho de que se generen acuerdos técnicos y políticos que permitan que estas decisiones se sostengan en el tiempo. Claro, tal cual. Las ciudades que cambian es porque nosotros teníamos mismo escrito alguna vez, digamos, ¿por qué cambian las ciudades? Porque hay ciudades que vos la ves que se transforman y otras... Entonces, en alguna, cuando uno tiene como un ejercicio más técnico, disciplinario, y porque tiene un buen plan, un buen proyecto, un buen código. Y la verdad que uno hace eso, y si fuera eso, es como que te lleva todos los laureles y depende de la calidad de lo que haga. Y nosotros lo que después fuimos viendo y enriqueciendo, incluso como escribiendo, lo que decimos desde hace un tiempo es que las ciudades cambian cuando los actores locales, políticos, institucionales y ciudadanos, generan los acuerdos para gestionar un buen plan. O sea que un buen plan nosotros podemos generar, pero eso solo es la famosa condición suficiente, necesaria pero no suficiente. Entonces eso hay que poder sostenerlo desde lo político, desde lo institucional, con la responsabilidad de los desarrolladores, digamos, para todo esto. Esto que voy a decir, ¿quién te va a generar mucho impacto? ¿El tipo que hace una casita? Y no, digamos, te puede tumbar un árbol más, un árbol menos. Ahora, esos grandes desarrollos, si se hacen con el criterio de maximizar rentabilidad de la manera a como dé lugar, no va a dar un buen resultado. Pero hay posibilidad de hacerlo con otro criterio, y es el criterio que hay que sostenerlo técnicamente y ser capaces de generar los acuerdos políticos e institucionales para que sucedan. Bueno, pero esa es la parte más difícil, porque está bien, yo pregunté cuál era la más difícil, pero yo la veo como vecino. La parte más difícil, porque pasa acá, que no se cambia todo el Consejo Deliberante, cambia el gobierno que no tiene nada que ver el partido político que esté con el que vino, y ahí es donde todo empezamos a ver que se mueve toda la estantería. ¿Cómo hacer para mantener eso en el tiempo? ¿Legalmente se puede o no? No sé, o no, no se podría, o es algo no hay ninguna, digamos, no hay ninguna norma que te diga de que hay como una obligatoriedad de cumplir todas estas cosas, porque también necesitan como de ajuste. No hay ninguna posibilidad, uno lo que hace son instrumentos para que la excepción no sea como la norma, porque siempre va a haber cuestiones de ajuste, y lo que queremos es
dejar como una normativa que no dé espacio a que cualquier cosa, digamos, sea una excepción. Sea una excepción. Y si hay una necesidad de generar, o sea, vos se te repite, te están pidiendo excepciones por eso, cambiar la norma y ajustarla para poder como ordenarla. Pero bueno, yo creo que esto forma parte de una cultura política, institucional y ciudadana que reclame todas estas cosas. Entonces, que el municipio lo pueda sostener en el tiempo, que los partidos políticos, los que se presentan a estos espacios, digamos, electivos, también se comprometan como a mantenerlo, que las instituciones, o sea, en esto, por ejemplo, la Cámara de Comercio y el Colegio de Arquitectos fueron dos actores importantes, digamos, o sea, nosotros hicimos previo a esto, nos habían invitado para desarrollar, digamos, una actividad y ellos jugaron un papel muy importante para insistir de que todas estas cosas se recuperen. Lo que nosotros hacemos de que no sea esto un trabajo de escritorio, sino discutirlo con la ciudadanía en espacios más grandes y demás, colabora. Pero hay una cuestión de corresponsabilidad que hay que necesaria como asumirla. Con la sociedad. ¿Y las plusvalías es una buena idea o es una mala herramienta? Es una buena idea que lo están trabajando prácticamente todas las ciudades. Digamos, o sea, que lo que se plantea es, digamos, de cómo una ciudad que genera recursos y genera, digamos, movimiento económico, se genera porque hay como una cuestión de aportes colectivos que deben también ser recuperados colectivamente. Digamos, o sea, la naturaleza es un bien común, digamos, para todo eso. Que yo pueda generarte las condiciones para que vos hagas un gran edificio, digamos, si podés construir poco o mucho, te lo doy yo con la cuestión normativa. Entonces, eso genera como un plusvalor. Entonces, ese plusvalor es razonable que lo apropien los desarrolladores, pero también hay una parte en donde el municipio, como parte de un ente público, digamos, puede tomar, digamos, parte de eso. ¿Para qué? ¿Para pagar los sueldos? ¿Para pagar la luz? No, claro, sino para poder... No para gastos corrientes. No para gastos corrientes. Lo que tiene que tener, digamos, son una asignación específica. En algunas ciudades los fondos lo llaman Fondo de Desarrollo Urbano, Fondo de Reequilibrio Urbano, digamos, como para poder hacer de que la parte en donde como que genera como mucha economía, mucho valor, pueda como volcar parte de todo eso a que la ciudad, porque si no generamos una ciudad como de enclave, digamos. ¿Y esto quedaría dentro de este código urbano? La idea es que quedarían, digamos, bien explicado, determinadas como serían. Tienen que quedar, digamos, mirá, está bueno porque con esta idea de los microtalleres que estamos haciendo ahora, los talleres más grandes fueron los que se hicieron en los primeros meses del año y ahora viene una etapa de microtaller. El microtaller es menos gente trabajando en profundidad, digamos, más cosas. Entonces hicimos uno vinculado al tema ambiental, al tema turístico, hicimos uno vinculado al proyecto urbano, al diseño urbano, y mañana y pasado tenemos una actividad con el Consejo y con el Ejecutivo de ver cómo se trabajan este tipo de instrumentos de gestión urbana. Entre esos instrumentos está el tema de recupero de plusvalía urbana. Entonces nos queremos meter bien en esos temas, discutirlos. Hay cosas que está buena la ordenanza que se planteó, pero tiene algunas, en nuestra opinión, y se lo expresamos a quienes elaboraron, que por ahí se complejiza a la hora de ver cómo se calculan. Entonces, ver de las experiencias que está y decir, mira, vamos por este camino. Usted puede traer, digamos, para este caso la plusvalía, que puede ser útil para toda la comunidad, ejemplos que ya funcionan en otras partes del mundo. Porque muchas de las cosas que estamos hablando, ustedes ya lo han visto en otras localidades, lo han aplicado, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje, porque decir nosotros la sabemos todas sería demasiado soberbio y estaríamos faltando la verdad. Digamos, lo que tenemos es, como el hecho de estar hace más de 25 años trabajando en estos temas y en distintos lugares, digamos, del país y algunos de América Latina, con lo cual uno lo que tiene es como que ha recogido una cantidad de experiencias de cosas que no funcionan, entonces uno dice, mira, por ahí no le entre porque no va, y otras cosas que sí, que han funcionado en determinado contexto. Entonces, poder tener ese abanico de opciones, poder discutirlo con los concejales, discutirlo con los equipos municipales para decir, mira, estas cosas veamos cómo se adecua a la realidad de la villa. Digamos, porque no es lo mismo pensar la plusvalía para Buenos Aires, para Bariloche, pero como para Villa Langostura. Entonces tenemos que conseguir esas herramientas que son adecuadas a esta localidad.
pero que el municipio tiene que recuperar parte de ese, digamos, de esa renta que se produce colectivamente para fondos específicos que nos ayude como a equilibrar Bien. más la ciudad. ¿Para cuándo estaría listo o terminado este proyecto? ¿Ustedes lo van a presentar, esta planificación? ¿Cuál sería el plazo más o menos? El plazo que tenemos es hasta fin de año, o sea, nosotros tenemos que presentar a fin de año, fin de diciembre. ¿Presentarlo ante quién? ¿Ante el SFI? Primero tenemos que presentar ante la ciudad, digamos, Ajá, nuestro compromiso más grande es con la ciudad y presentárselo y que en la medida, lo que nosotros queremos es llegar a una etapa de presentación, es decir, mirá lo que hicimos, ¿viste? Ahí entérate. Sino lo que estamos viendo y lo que está bueno es que todo lo que se va trabajando empieza a tener, digamos, como una cuestión de coincidencia en donde la idea es que nada sorprenda al final del camino, porque fue parte de ese desarrollo. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el CFI de determinados productos y lo que tenemos que entregarlo es, para ser preciso, el 12 de febrero. Es de enero, perdón. O sea, un año. Es un año, es un año de trabajo. Con lo cual estaremos celebrando las Navidades con este producto colectivo y estaría muy ojalá bueno que sea para poder, digamos, definir en forma concreta y crecer y planificar. Yo siempre digo, este país, porque es en todo así el país, como que todo a corto plazo. Entonces planificar a mediano y largo plazo es una herramienta esencial para ser un país ordenado, pero puntualmente acá en Villa Langostura, porque no podemos parar el desarrollo del crecimiento, pero la idea es ordenado, digamos, ¿no? Planificado y respetar las normas. Yo digo, ¿por qué no tenemos que respetar las normas? A eso te agrego, a esto que coincido con lo que vos planteás, es que todas las cuestiones estas de planificación, o sea, nosotros terminamos un producto, pero el proceso de trabajo tiene que sostenerse en el tiempo, porque no todo va a estar resuelto, ni escrito, ni definitivo, porque también hay cosas que hay que seguir, como pensándola, como cuál es el perfil más, digamos, algunas bases económicas que tiene que darse la ciudad, digamos, algunas cuestiones de diseño más específico que tiene que hacer. Entonces, digamos, termina como una etapa y nosotros queremos que este año de trabajo que felizmente nos tocó o nos toca compartir con la villa sea como una gran excusa para trabajar colectivamente, pero para dejar instalada una serie de debates que hay esa masa crítica y ese compromiso político, institucional y ciudadano, por un lado se encargue de hacer cumplir estas cosas y siga discutiendo otros temas que va a haber que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, arquitecto, por estos minutos, este pantallazo, este trabajo que se está haciendo. Bueno, y esperemos, porque todos esperamos, estamos preocupados, seguramente se lo habrán contado en todas las mesas, pero bueno, el hecho de poder encarrilar todo esto y tener un proyecto a mediano y largo plazo como en los países más modernos del mundo, me parece que es una buena idea, ¿no? Es una buena orientación hacia ese lugar. Hay que ir por ese lado, a veces nos cuesta porque la coyuntura por ahí nos tapa, los problemas que tenemos cada día parece como que no hay futuro, pero siempre hay futuro y siempre es el momento oportuno para hacer estas cosas. Muchísimas gracias.